Bueno, Gabriel Boric también ha hablado muy bien del expresidente Salvador Allende. De un demócrata intachable, de un luchador social y de un referente para quienes creemos en un Chile mejor y en un mundo mejor. Antes de saber tu opinión respecto a estas declaraciones, me gustaría que veas una entrevista que se le hizo a Salvador Allende en 1971. La guerra guerrilla. Esto siempre estaba encima del escritorio del Che. Debe haber sido el segundo cuando te quiere inventar, porque me imagino que el primero se volvió a Fidel. Y aquí tiene una dedicatoria que dice a Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo, afectuosamente Che. Él dice para Allende que por otros caminos trata de obtener lo mismo. Había diferencias indiscutiblemente, pero en el fondo las posiciones eran similares, iguales. Diferencias de método, exacto, no diferencias de principio, exacto. Ese es un libro de Che Guevara que se llama Guerra de Guerrilla. Yo sé que se lo regaló a Allende cuando él estuvo en Cuba y le escribió esa dedicatoria. Lo interesante es que el mismo Allende reconoce que él no tiene diferencias de principio, es decir, que él es un partidario de la dictadura del proletariado y de el totalitarismo marxista. Él lo reconoce. Eh, lo único que él dice, bueno, usemos la vía democrática, pero también Allende decía, si no funciona, la vía democrática y la vía armada es legítima. No es que él decía, bueno, si no funciona la democrática no hay revolución, no, la vía armada es legítima. Entonces Salvador Allende era un hombre que se prestó para avanzar la causa del totalitarismo genocida marxista en Chile, eh, aunque él personalmente no tenía la fibra de revolucionario, era un blandengue, era un softie, un tipo que bohemio, que le gustaban las mujeres, el whisky. Ese era Salvador Allende, no tenía la pasta de revolucionario. Era una especie de Boric, en ese sentido sí se parece. Boric habla y esto y lo otro, pero al final a Boric lo que le importa son las minas, el whisky, ¿no? O las drogas, el alcohol, no sé qué es lo que consume, pero obviamente no es una persona que más que sueña con esto, pero hace daño, porque finalmente aprueban y apoyan estas utopías totalitarias, ¿no? Y las mantienen vivas en vez de enterrarlas. Si Chile no hubiera tenido la unidad popular y toda esta borrachera con el socialismo y con Allende, no habríamos tenido nunca un quiebre de la democracia. Si los que destruyeron la democracia fueron los izquierdistas, fue Allende con su gente, la UP. Ellos querían instaurar una dictadura totalitaria en Chile. Y los militares nos salvaron de eso. Nos salvaron y arreglaron el país completamente. ¿No justifica cosas que pasaron? Ok, no lo justifica. Pero esa es la verdad de la historia. Tampoco se justifican los asesinatos hechos por manos de la izquierda, las violaciones de los derechos humanos de la izquierda, bajo el gobierno de Allende, etcétera. Entonces, ellos siguen con este juego y lo van a intentar una y otra vez porque no son capaces de renunciar a esta pulsión utópica que tienen y que es bien narcisista, porque en última instancia esta idea de vamos a cambiar el mundo y vamos a construir paraíso sobre la tierra es bien autorreferente, es bien ególatra, es decir, es decirse a sí mismo, bueno, y yo soy el llamado además a cambiar el mundo, así que me emito el poder necesario para hacerlo y construir paraíso sobre la tierra. ¿Ah? Es un poco el pecado original, ¿ah? La soberbia esta. Entonces, un poco una patología esto, es una patología moral de la gente izquierda, como Boric, como Allende y otros, no toda la gente izquierda, pero hay un grupo que sí. Entonces, no puede terminar en otra cosa que en un desastre. ¿Y tú por qué crees que muchas personas estarían de acuerdo con la frase las necesidades de la sociedad vienen antes que las necesidades del individuo? Porque hay un instinto colectivista en los seres humanos. Por cientos de miles de años o decenas de miles de años, nosotros vivimos en pequeños clanes, en pequeñas tribus, en que éramos un par de decenas o cientos de personas, donde todos se conocían con todos y la libertad individual no existía. Tú eras en función de los demás y no podías tener tu proyecto de vida independiente porque si tú no te dabas y te entregabas a la comunidad, a la sociedad, eh, la probabilidad
de que otros no sobrevivieran era muy alta. O sea, si tú ibas, cazabas, recolectabas, lo que sea, y tú no compartías, ¿no? Y para eso tenías un jefe tribal, alguien que te ordenaba hacerlo, ¿no? Y que decidía cuánto se le daba a cada uno. Entonces es muy probable que las personas que no tenían y mientras tú tenías murieran, o al revés, que el día de mañana tú murieras si es que no te pasaban a ti. Entonces, en esa sociedad no tienes tu libertad individual. Es una sociedad cerrada. Popper las llamaba sociedades cerradas. Son sociedades, son tribus, son sociedades tribales. Y ahí las necesidades de la sociedad vienen antes que la individuo en el sentido que para sobrevivir lo que tú tienes que transar son tus preferencias personales y tienes que sacrificarte por los demás, así como los demás se sacrifican por ti, por ti, porque es la única forma de que la comunidad esta permanezca en el tiempo, subsista, ¿no? Lo mismo que una familia, o sea, no sé, tu padre se sacrifica por ti para que tú subsistas, tu madre también, y así. Entonces, el problema es que esa ética que se aplicó, esa frase la dijo Adolf Hitler, que se aplicó en la filosofía política y bueno, en los grandes movimientos totalitarios del siglo XX, conduce a lo que vimos, porque las sociedades extensas son incompatibles con la ética tribal o con la moral tribal, con el principio de organización social tribal, porque tendrías que tener un sistema de control total sobre los individuos para eso, que además reposa en el uso de tecnologías y de un aparato coactivo muy duro, ¿no? Porque no es lo mismo un padre que controla a sus hijos, un patriarca que tiene una familia de 100 personas y de alguna manera vela por todos ellos y que son todos conocidos, que sociedades de millones. ¿Cómo controlas eso? Tienes que tener ejércitos completos de espías, de esto, lo otro. Y entonces empiezan las torturas, los fusilamientos. Y ahí es donde triunfa el colectivismo. Entonces la gran pelea filosófica es entre individualistas y colectivistas. Los que creen en los derechos de la persona y sus vínculos sociales versus los que niegan los derechos de la persona, no en nombre de los vínculos sociales, sino en nombre del poder político, para aumentar el poder del Estado, el poder de los soldados y de quienes controlan los soldados. Y por ejemplo, respecto a la decisión que tuvo Alemania, que fue prohibir el Partido Nacional Socialista, ¿tú qué opinas de ese tipo de políticas para que estas ideas no se sigan expandiendo? En algún minuto se prohibió, ¿no? Hace 50, 60 años atrás, también el comunista. Sí, no creo que eso necesariamente tenga éxito. A ver, hay que evaluarlo caso a caso. Hay que evaluarlo caso a caso. Si tú tienes una organización que en algún minuto crece y impone una amenaza a la subsistencia de la sociedad libre, claro, tienes buenas razones para clausurarla o para perseguirla. Pero todavía es muy teórico, ¿no? En Alemania no habría resurgido el nacionalsocialismo si es que no se hubiera prohibido ese partido, que fue bajo Konrad Adenauer, si no mal recuerdo. Entonces, hay que, no es un no rotundo, pero hay que verlo caso a caso.